Muchos grupos antimisioneros, especialmente en contextos judíos, han sostenido que la figura de José como padre de Jesús fue una invención tardía o una construcción contradictoria. Algunos incluso apelan a fuentes talmúdicas y textos polémicos para afirmar que Jesús habría sido hijo ilegítimo de un soldado romano. También lo vinculan con personajes como Yeshu ben Pantera o Yeshu ben Peragia. Pero, ¿realmente la evidencia histórica apunta en esa dirección? Vamos a examinarlo con rigor en este video. Bienvenidos. Comencemos por uno de los textos más antiguos del cristianismo, la carta de Pablo a los romanos. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo habla de Jesús como aquel que nació del linaje de David según la carne. El término griego que se usa aquí es espermatos, que literalmente significa semilla o descendencia biológica. Este dato es crucial porque Pablo escribe décadas antes de que se redactaran los evangelios y no menciona en absoluto una concepción sobrenatural ni una paternidad divina. Para Pablo, Jesús es descendiente de David en sentido humano por vía carnal, y eso implica una genealogía terrenal. ¿Quién entonces representa esa conexión con David? Según la tradición evangélica, José. Los evangelios sinópticos coinciden, pese a sus diferencias, en presentar a José como el padre legal y social de Jesús. En Lucas 3:23 se nos dice: Jesús era, según se creía, hijo de José. En Juan 1:45, Natanael dice claramente: hemos hallado a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y en Mateo 13:55, los vecinos exclaman: ¿no es este el hijo del carpintero? Estos textos reflejan una tradición temprana en la que la identidad de Jesús estaba asociada directamente a la figura de José, no como una figura secundaria, sino como su padre reconocido ante la comunidad. Aunque los evangelios de Mateo y Lucas incluyen relatos del nacimiento virginal, ninguno elimina o minimiza el papel de José. Al contrario, Mateo 1:16 afirma que José es esposo de María, de la cual nació Jesús, integrándolo inmediatamente en la genealogía davídica. Lucas 3:23, en una redacción más temprana, afirma que Jesús era hijo según se creía de José, una expresión que combina historia, tradición comunitaria y percepción de su identidad. En Lucas 2, José aparece llevando al niño Jesús al templo, siendo identificado legalmente como su padre. Este tipo de consistencia literaria tiene peso en crítica narrativa. Si José hubiera sido una figura agregada tardíamente para legitimar una genealogía, no tendría sentido que los evangelios más antiguos lo incorporaran sin contradicciones, ni tampoco dudas. La coherencia narrativa sugiere que la figura de José estaba firmemente arraigada en la memoria comunitaria desde los primeros textos cristianos, incluso en textos que como Lucas ponen énfasis en la concepción inusual de Jesús. Uno de los argumentos más populares entre los sectores antimisioneros es la supuesta mención de Jesús en fuentes rabínicas bajo los nombres de Yeshu ben Pantera o Yeshu ben Peragia. Estas referencias suelen citarse como prueba de que Jesús fue hijo ilegítimo de un soldado romano llamado Pantera, o bien que fue discípulo de un maestro que lo expulsó por conducta indebida. Pero, ¿realmente estas fuentes hablan del Jesús histórico? Primero, el caso de Yeshu ben Pantera aparece en textos como el Toledot Yeshu y en algunos pasajes del Talmud, como el Tratado Shabbat, página 104b, o el Tratado Sanedrín, página 67a, donde se menciona un personaje llamado Yeshu, hijo de Pandera o Pantera, asociado a prácticas de hechicería y apostasía.
Sin embargo, la mayoría de los expertos en literatura rabínica como Peter Schaeffer y Johann Mayer señalan que estos textos son polémicos, tardíos y redactados en un contexto de confrontación con el cristianismo, probablemente entre los siglos IV y V. Por ende, no constituyen relatos históricos sino literatura satírica cargada de intención polémica y, lo más importante, no hay evidencia sólida de que Pantera haya sido una figura real, ni de que tenga alguna relación directa con José o con la biografía de Jesús. Además, el nombre Pantera era un apodo común en la milicia romana y no tiene por sí solo ninguna connotación peyorativa. La tradición de que Jesús fue hijo de un soldado romano parece ser una invención hostil que surge siglos después de los evangelios, cuando el cristianismo ya se había consolidado y era necesario para ciertos sectores judíos deslegitimar su figura desde el insulto o la burla. En segundo lugar, el personaje Yeshu ben Peragia aparece en una historia rabínica relacionada con el periodo de la persecución asmonea, bajo Alejandro Janeo, allá por el siglo I antes de la era común, lo que lo sitúa históricamente al menos un siglo antes del nacimiento de Jesús. En este relato, Yeshu es expulsado por su maestro por malinterpretar un comentario sobre una mujer. La cronología, el contexto y los detalles hacen prácticamente imposible identificar a ese Yeshu con el Jesús de Nazaret de los evangelios. Y si alguien pensara que me he olvidado de otro personaje polémico, en tercer lugar debo mencionar a Yeshu ben Estada, el cual aparece mencionado en el Talmud, concretamente en Shabbat 104b y Sanedrín 67a, donde se relata que fue ejecutado en Lot por practicar hechicería y seducir a Israel hacia la apostasía. Sin embargo, estos relatos son muy posteriores. Datan de compilaciones rabínicas de los siglos III al V de nuestra era, es decir, más de 200 años después de la época de Jesús. Lo más revelador es que los propios textos talmúdicos confunden su identidad, diciendo en ocasiones que era Ben Pandera o que su madre fue Miriam la peluquera. Estas contradicciones internas, sumada a la evidente distancia cronológica, muestran que no estamos ante un recuerdo histórico fiable, sino ante una figura literaria moldeada en la polémica rabínica contra el cristianismo primitivo. Por tanto, aunque estas historias han sido utilizadas para promover la idea de una ilegitimidad de origen o una figura herética desde el judaísmo rabínico, el consenso académico sostiene que se trata de referencias indirectas, anacrónicas y cargadas de intención polémica. Por tal motivo, no pueden usarse como testimonio histórico fiable sobre la identidad o la paternidad de Jesús. Desde una lectura estrictamente histórico-crítica, lo más sensato es aceptar que Jesús fue reconocido públicamente como el hijo de José. No se trata de dogmas ni de intereses teológicos, sino de cómo funcionaban las filiaciones legales en el mundo judío del siglo I. Si los evangelios, incluso con sus diferencias, recogen esa tradición, y si Pablo mismo alude a que Jesús fue hecho del linaje de David según la carne, no estamos frente a una invención tardía, sino frente a un dato con raíces históricas. Negarlo sistemáticamente, como hacen algunos grupos antimisioneros, no fortalece el debate, sino que lo empobrece. Si este análisis te ha aportado una nueva perspectiva, apóyalo dejando tu me gusta, suscribiéndote y compartiéndolo con quienes disfrutan de la investigación bíblica seria y sin filtros. Cada interacción tuya ayuda a que más personas tengan acceso a este tipo de contenido académico y a que podamos seguir generando debates informados y bien fundamentados. Hasta la próxima.